my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. You make the fade, my dog will always come through. Bueno, Laura Herrero, a ver, cuéntanos nuestro invitado de hoy, qué es lo que nos va a explicar, que es interesante, ¿eh? Pues es un psicólogo, es Sergio García, y viene para hablarnos de esa relación que existe entre los niños o maltratadores de animales, ya cuando son más jóvenes o más adultos, que normalmente se cansan de solo maltratar a un animal y terminan asesinando, maltratando, violando a personas. Aquí en España no hay mucha concienciación sobre el maltrato animal, no solemos verlo en las noticias o en primeras páginas de periódicos, pero como vemos es un problema serio, es un problema del que hay que concienciar, y cuando vemos un niño que maltrata animales o disfruta, hay que tener eso en cuenta y ver que puede ser algo más. Entonces yo quiero que Sergio García, como psicólogo, desde ese punto de vista, pues nos explique un poco todo sobre esta relación, esos niños que empiezan matando animales y se convierten en algo más. Buenos días, Sergio, bienvenido. Es verdad que muchas veces, hablando con Pérez Avellán, el caso de todos los asesinos en serie, los violadores, que suelen desembocar en asesinos en serie, normalmente el delito, la crueldad, que es siempre un abuso de poder, tiene una gradación. Y hay algunos que ya vienen casi de fábrica, que son niños muy sádicos y que lo son a los 3, a los 5 años. Pero la cuestión es la progresión, es decir, si socialmente eso se entiende y se puede detener o encauzar, verdad que a veces es episódico y a veces responde a una personalidad psicopatológica, no solamente de alguien al que no le duele hacer daño a los demás, sino que disfruta. La gran cuestión, Sergio, es cómo se establece lo que es un juego de poder. El niño es un animal muy peligroso, porque todos los animales intentan afirmarse, de lo que es ya una propensión psicopatológica que, antes lo decía Laura Herrero, y es verdad, no es verdad que todos los maltratadores de animales, galgueros, por ejemplo, se conviertan en asesinos en serie. Pero que todos los asesinos en serie, la absoluta, por no decir la total mayoría, porque todos no lo sabemos, pero la inmensa mayoría han empezado siendo maltratadores de animales, eso constatado, o sea, todos los que han leído novelas policíacas, pero es que es así. Sí. Así es, encantado de estar con todos vosotros en esta mañana, y es muy interesante lo que planteáis, porque antes, off the record, decíamos algunas cosas, ¿no? Y cómo en nuestra infancia podíamos haber hecho ese abuso de poder. Sin embargo, ¿por qué en unas ocasiones se queda simplemente en algo puntual y en otras ocasiones es el comienzo de una gradación que acaba, pues después, haciendo malos tratos? ¿Cuándo tenemos que poner esa señal de alarma, esa señal de alerta? Pues esto tendría que ver si no se queda simplemente en un recuerdo, sino que tiene que ver con una dominación, con un poder, con un disfrutar de que al otro le vaya mal, disfrutar con su dolor. Cuando estas personas, los psicópatas, que tienen habitualmente poca empatía, que tienen habitualmente poco reconocimiento de lo que le está sucediendo al otro, no se pueden calzar sus botas, bueno, pues sucede que en todo ello el animal es una cosa más, es un objeto. Lo que han hecho ha sido, de alguna manera, objetivizar, el pensarle como si no fuese importante. Por lo tanto, se han comenzado a dar una serie de comportamientos que después, evidentemente, todo eso tiene que ver con su estructura mental. Dentro de la psicopatía habría como un triunvirato, ¿no? Que tendría que ver con la eneuresis nocturna. No podemos decir ahora que todos los que que de niños se meaban en la cama vayan a ser psicópatas, pero sí que podemos apuntar que todos los psicópatas han tenido pequeños episodios de este tipo. Primero, de hacer maltrato con animales, de tener esa eneuresis nocturna y además de haber sido conflictivos con sus iguales. Por lo tanto, se podría ver en esas pequeñas en todo hay como una falta de control, digamos, ¿no? Así es. Control de los nervios, control de los esfínteres, control de la relación con los demás, de la propia fuerza, quizá también del ámbito corporal, ¿no? De la distancia con los demás. Así es, esa impulsividad no solamente es a nivel social, sino también a nivel corporal. Fíjate, ¿no? Como puede ser algo tan importante, necesario y tan involuntario como puede ser el esfínter, y les sucede. Por lo tanto, sí, estamos hablando de que esa impulsividad es en toda su vida, rige sus relaciones personales, sociales y fisiológicas.
Luego, bueno, perdón, Laura. No, también, por lo que he visto en muchos estudios, también dicen que muchos de los niños que maltratan animales han vivido el maltrato en su casa, tanto a su madre, por ejemplo, o a él mismo, al niño, o también el maltrato a los animales que hay en la casa. Hay una cosa, tú como eres urbanita, aquí sí, somos de dos civilizaciones distintas. Yo, en cambio, soy de pueblo. En mi pueblo no existían las mascotas, existían los animales. Y los animales que a veces eran de la familia o no, o estaban por ahí, y con los animales sí había maltrato, pero con ese impulso de dominación que tienen los niños, que a veces era un rito de paso. Hay muchos casos de rito de paso, incluso sexuales, que están en las novelas, las de Vargas Llosa, por ejemplo. Pero el caso de los niños, a mí lo que me parece más difícil es en una sociedad urbana, porque en una sociedad rural está en el fondo todo muy codificado. Y los animales son animales, y como animales tienen el estatus de animales. La mascota, en una ciudad, y ahora vivimos casi el 90% de la gente, vivimos en ciudades, tiene otro estatus. Entonces, querido, sí. ¿Cómo cambia la relación, digamos, de esta persona que a lo mejor en el pueblo pues hacía una barbaridad con un animal porque lo hacían todos y luego no lo vuelve a hacer? Y sin embargo, en la ciudad, las mascotas yo creo que propician mucho más este abuso. ¿Es así o no? Pienso que has dado en una de las claves, y es la palabra, es decir, mascota o animal. Fijaos la diferenciación que hay. Cuando estamos hablando sobre un animal, parecería que tiene que ver con una cuestión de tradición, ¿no? Que sí. Antiguamente los pueblos era ese animal del cual podría servir, ¿no? Para mofarse, o podría servir para unas determinadas prácticas. No, y que da miedo. Y que es un animal peligroso o repugnante, porque hay víboras y hay bichos, y hay otros que son simpáticos, cazar renacuajos, ranas, es decir, es otra cosa, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Bueno, la cucaracha, en fin, aunque venga del Pleistoceno, es un ser vil, que yo creo que... Pero ¿cuál es la diferencia entre una cucaracha y hacerle daño a un animal más grande? Claro, hay una progresión, ¿no? Cuando pensamos en los insectos y pensamos que nos están molestando y que tenemos que apartarlos de nuestra vida cotidiana, los pensamos como una cosa más que el cual sin ella voy a poder convivir mejor con mi alrededor. Sin embargo, cuando estamos hablando de animales, ¿ves? Ya le he puesto un apelativo mayor. Cuando estamos hablando de gatos, de mascotas, es diferente, ¿no? Porque ya se ve un sufrimiento. Si yo me puedo empatizar con la expresión de sufrimiento, con ese maullido, ¿no? Con ese, muchos venís del pueblo, los gorrinos, las matanzas, ese gran grito gutural se nos ha quedado todos en las entrañas, ¿no? De pensar, bueno, pues todo eso tiene que ver con que estoy empatizando con ciertos animales. Por lo tanto, una cosa es aquellos que necesito erradicar para poder vivir, y otro es aquellos que es superfluo, que yo le mate o no le mate, en ese sentido, y depende de cómo lo haga. Entonces, si nos vamos a la pregunta de animal o mascota, fijaros que los niños o la infancia ha comenzado a existir en el siglo XX. Antes del siglo XX no existía la palabra niño, no existía la palabra niño conocida como la conocemos ahora. Cuando estamos hablando de mascotas, les ponemos incluso nombres propios. Por lo tanto, cuando viene una persona a consulta y me está hablando sobre su mascota y le está dando ese apelativo, es un hermano, es un hijo, de alguna manera, en su inconsciente, en su forma más profunda, porque hay una convivencia, y por lo tanto, el hacerle mal a esa persona, a ese animal... Está maltratando a Pinky. Por supuesto, claro. Sí. Entonces, eso ya le da una gran diferenciación a la hora de hacerlo. Creo que ahí está la clave de muchas mujeres maltratadas o niños maltratados por su pareja o por su padre, es el concepto ese de ver a tu mascota como familia, porque tú le quieres y utilizan a los perros o al gato para maltratarte a ti psicológicamente, para amenazarte. Tú quieres al perro, con lo cual, si te portas mal, si no haces lo que digo, le voy a pegar. La amenaza de ahorcarte al gato, matar al perro, que eso también se produce en las sociedades rurales, pero ya como una amenaza directa a ti. Claro. Es decir, entienden que el animal es tuyo y por lo tanto te están amenazando a ti de muerte, ¿no? Muy interesante, porque en ocasiones también lo que se hace es que se canaliza hacia ese maltrato o ese, de alguna manera, yo tengo celos, y como tengo celos no los canalizo con mi hermano, sino que los canalizo con el animal, por ejemplo. El canario de mi hermanita y voy y lo mato.
Que eso se produce en los niños. Quiero hacer daño a mi hermanita, pero se lo hago a su canario. Claro. Por lo tanto, está muy en juego que se sabe que es una figura afectiva y que, por lo tanto, haciéndole daño a él, a esa mascota, también se lo estoy haciendo a mi familiar. Todo esto siempre está en juego en las relaciones familiares y las mascotas. Bueno, pues tenemos que hablar más con Sergio García, porque esto es un terreno... es que además se está empezando la civilización que tienen los animales dentro de casa, se produce ahora por primera vez en España, que ha sido un país rural hasta hace una generación. Entonces, es otra civilización la que están haciendo y tenemos que aprender también las claves que no son las mismas que en el mundo rural. Claro. Es una novedad poder pensarlo de esta manera, como que mis mascotas también forman parte de mi familia. En este aspecto solo quiero decir que hace falta también cambiar la ley, ser más duros, porque si todo este maltrato se permite es porque al final nadie va a la cárcel, se les detiene, se les ponen multas, pero maltratar a un animal es grave y sobre todo la manera tan sádica en la que se hace. Y que me pongo en juego yo como persona, es decir, que dependiendo de cómo yo piense a mi animal, a mi mascota, también estoy hablando de mí mismo y de mi civilización. Bueno, no van a la cárcel los Puyol, que imagínate. Bueno, Hotel El Palmeral. Todo lo contrario, aquí nuestras mascotas son bienvenidas, son bien tratadas. Un hotel donde caben todas las mascotas y está a 30 metros de la playa. Sin límite de kilos, 5 euros noche por mascota, es decir, más barato que dejar un alojamiento específico para animales. Y eso sí, lo único que nos piden es que no se pongan a ladrar o a llorar para no molestar al resto de clientes. Se llama Hotel Palmeral, está en Benidorm, a 30 metros de la playa y no está masificado. Nos sentiremos como en casa. Pregunten por las ofertas para 4 y 6 noches y hagan su reserva en hotelpalmeral.com o en este teléfono prefijo de Comunidad Valenciana 96 585 01 76 96 585 01 76. Muy bien, una pausa y nos vamos a Llanes, en Asturias. Dirán, ¿dónde está Llanes? Pues ustedes ven el mapa a la derecha, o sea, que es la parte oriental. O sea, es la parte ya cercana a Cantabria, o sea, es la Asturias fragosa y fragorosa. Y luego la receta del arroz con leche asturiano, sin ninguna duda el mejor del mundo. Es Radio. Doctor Martín Vázquez,